Los periodistas internacionales pusieron a Delcy Rodríguez contra las cuerdas y quedó completamente expuesta. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Bueno, estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del Estado Mérida, por ejemplo, del Estado Zulia. Y lo llevaste a boludear a una conferencia tuya, eso también sucedió. Llega en horas. A pesar que nosotros hicimos un puente aéreo y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos, y el más próximo, Aragua y Carabobo, justamente para empezar a traer más funcionarios. Pero sí estuvo desplegado desde un primer momento. El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron. Pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio. Que hay zonas muy remotas, que sí tomó, no un día, sino 2 días, porque hubo que despejar, o sea, habían vías completamente tapiadas donde no llegábamos ni siquiera con motorizados, pero al día siguiente ya los motorizados estaban llegando, nuestros funcionarios estaban llegando, activamos sistemas de drones, pedimos apoyo a los rescatistas estadounidenses que pusieran a disposición de Venezuela acceso a imágenes satelitales y de drones para saber en esas vías remotas qué era lo que estaba sucediendo. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz, pero son todos trolls, ¿no? Es todo invento de las redes, y yo, vieja hija de puta. Aquí está, el que quiera auditar la realidad está a la disposición, porque todas esas órdenes están por escrito y están también mis órdenes que verbalmente di para el despliegue de la seguridad. Y cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Qué cara dura, ¿eh? Qué cara dura realmente estos tipos. Que mandaron a Diosdado Cabello intentando frenar a un rescatista de los Estados Unidos, que hemos visto cómo han llevado gente de las fuerzas de seguridad a amedrentar a gente que estaba juntando alimentos, que estaba juntando insumos, solo porque eran de un partido opositor. Eso lo vimos, Delcy, eso lo vimos, por más que estés intentando con tu nivel de caradurez similar al de tu ex jefe Nicolás Maduro. No nos olvidemos nunca que son la misma lacra. Delcy Rodríguez es lo mismo que Maduro, está queriendo venderse ahora como la super salvadora, está haciendo de todo y gastándose absolutamente todo en quedar como la gran salvadora, pero no es ninguna salvadora, es igual que Maduro. Es igual que Maduro, tiene a su lado el criminal Diosdado Cabello todavía. Así que no convence a nadie, Delcy. Desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos.
Y por eso militarizamos. Y a quienes querían voluntariamente traer ayuda, se abrió un registro en el Poliedro de Caracas para que justificaran si eran funcionarios, si eran trabajadores que tenían que estar en ese estado. Claro, si ahora hay que llenarle un currículum a Delcy con todos tus datos para ayudar gente, ¿no? Dios mío. eran voluntarios con habilidades específicas, médicos, veterinarios. Resalto la labor del veterinario y el equipo de Tsunami, el perro, que ha salvado 16 personas. Más de 19.000 voluntarios se registraron en las primeras 24 horas. Ordenar para no impedir la ayuda del pueblo de Venezuela, pero no caotizada. Y por eso se militarizó. Y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo. Y en otro lado específico, pequeño, un intento. E inmediatamente no ha pasado más nada. No ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, todos a La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables, los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Vieja de mierda, hija de puta. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga. Lo han dicho un montón de personas a través de las redes aparte, ¿no? Está intentando fingir demencia cuando todos los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela nuevamente y ella está quedando como la gran responsable de todo esto, el desastre que están haciendo. No, eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias. Y le aplauden estos criminales, ¿no? Dios mío. Segunda pregunta. Otra pregunta. A cargo del periodista Jorge Martínez del Grupo Milenio de México. Buenas noches, Presidenta. Quería preguntarle, hoy por la mañana estuvimos en los lugares que se habilitaron como morgues. Nos encontramos con el tema de que los familiares nos dicen que no hay espacio en los cementerios, que han acudido a los diferentes servicios, que simple y sencillamente les dicen que no hay espacio. Mi pregunta es, también para conocer cuál es la estimación real que ustedes tienen de víctimas, toda vez que Naciones Unidas habla de por lo menos enviar 10.000 bolsas para cadáveres y ustedes están dando una cifra de alrededor de 2.000 personas fallecidas. Y también conocer si se va a aperturar una fosa común, cuál va a ser el proceso para conocer la data de los cuerpos, registrar por si posteriormente llegan familiares y los identifican. Y por último, preguntarle también, platicamos con vecinos del desarrollo Hugo Chávez Frías, ahí en La Guaira, y nos comentaban ellos que se les entregó durante la administración del presidente Hugo Chávez unas viviendas que aseguran no tienen ningún tipo de soporte, que fueron muy endebles y que eran dentro del programa de vivienda del entonces presidente Hugo Chávez. Denuncian y culpan directamente de la caída. Sabemos que fue un temblor distinto, con una capacidad que no estaba cuantificada anteriormente, pero ellos aseguran que no tienen ningún tipo de soporte estas viviendas y aseguran que temen que les vuelvan a dar viviendas y que estén en las mismas condiciones de mala construcción. Gracias. Correcto, gracias. Fíjate, sobre el manejo de la morgue, en efecto, conforme a las leyes de Venezuela, se activó una morgue en un sitio especializado en La Guaira para no tener la exposición y darle el manejo adecuado. ¿Quiénes participaron en ese proceso? El CENAMEC, que pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, el Fiscal General de la República, que estuvo allí, y el Registro Civil de Venezuela. Se estableció el mismo mecanismo como está contemplado en la ley.
Yo de entrada dije, nadie va a fosa común. Y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. Le dice el vicepresidente y es como si fuese, no, el señor vicepresidente, es Diosdado Cabello, boludo. Casos donde, y fotografía. En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que le permita su reconocimiento, o bien en este momento, como ya ha ocurrido, y se los han llevado, en algunos casos los familiares han tomado la decisión de cremarlos, en otros casos ha tomado la decisión de enterrarlos. Pero esa ha sido la situación que nos ha permitido la aplicación de los protocolos, tanto internacionales como los que están previstos en la ley, para el manejo de cadáveres en estas situaciones de desastre natural. Sobre el tema de las viviendas, el 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los de desarrollo social ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto y ha sido el doble terremoto de mayor intensidad y gravedad por el poco espacio de tiempo ocurrido entre uno y otro, que apenas fueron 38 segundos. Nadie niega la gravedad del terremoto, pero también se menciona la nula capacidad de contención que tenían estos edificios creados por el comandante Chávez, Delcy querida. Imagínate qué impacto. Afortunadamente, si algo se puede decir de afortunado, es que ocurrió más hacia la falla de la costa y no hacia la montaña. Muchas estimaciones que se hicieron por organismos internacionales fue porque pensaron que se habían derrumbado también las casas en los sectores populares, en los barrios que están en la montaña, que felizmente no sufrieron el impacto como lo sufrieron las urbanizaciones residenciales, tanto públicas como privadas. Cuando te digo públicas, los desarrollos hechos por la Gran Misión Vivienda, y las privadas, los desarrollos por inmobiliarias, por personas privadas, que fueron las que más sufrieron. Las viviendas para vacacionar. Acuérdate que La Guaira, bueno, es un estado que tiene vida propia, pero también es un estado que permite vacacionar. Ese día había bajado mucha gente a la playa, porque era un día feriado. Entonces, esas viviendas privadas para vacacionar ¿cómo les tira la fueron respuesta? las que más se desplomaron en el sector de Caraballeda, de Los Corales, de Playa Grande. Así que, gracias por tu pregunta. Vamos con otra. CNN Internacional de Estados Unidos, pregunta el periodista Stefano Pozzebon. Buenas tardes, buenas noches. Me junto a la pregunta de Jorge sobre las víctimas. El Sistema de Naciones Unidas habla de 10.000 muertos, hasta ahora estamos a 2.295. Pero también, Presidenta, hemos visto el despliegue de los más de 19.000 uniformados, de la FAMB, la militarización de La Guaira. Pero, Presidenta, Venezuela está herida, hay un pueblo golpeado y adolorado. El rechazo de la población también se ha concentrado en ellos. ¿Quién, cómo, por qué y para qué ha decidido el manejo de los militares en esta catástrofe? Mira, pésimamente gracias manejado. por tu última pregunta, Estefano. Eso está contemplado así en la ley venezolana para el manejo de desastres naturales. Activar el sistema de emergencia de la Fuerza Armada, activar el sistema de protección civil. Incluso recientemente este año se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de la Cruz Roja Venezolana, que le permite la incorporación en este sistema para manejo de desastres naturales. Está así en la ley. Activamos los mecanismos que están contemplados en la ley. Sobre la ONU, me gustaría compartir parte de un video del coordinador general de la ONU, donde coincide con las cifras que nosotros compartimos. Fíjense que nosotros no queremos ni proyectar. El número que nosotros damos es un número riguroso. Al día de hoy, el número que yo di, creo que fue 2.595 fallecidos, correcto. Incluso hacemos cruces, fíjate lo que ha pasado, para que tengan una idea del manejo y el cruce de datos que tenemos. 5 personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento. O sea, no estaban fallecidas. Y no hay forma de que nos digan que era esa persona, porque en las empresas... Pero lo chequean ustedes eso, Delcy.
estaciones de servicio que tienen precio subsidiado, se activa con la huella. 5 personas estaban vivas, no estaban. Entonces, no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados. Aquí está el cadáver, esta es la cifra y esta es la que... No sé si podemos compartir para que Estefano esté más claro sobre la posición de la ONU y lo que ha sido la posición del gobierno venezolano. Naciones Unidas por las Bueno, vamos a saltear el video. Obviamente acceso a y afectado más o se quiere escuchas que está dando el casos de crisis límites humanitarios. Junio, ya empezamos la y 28 de mañana manda la información, está en el sistema de alemanes, tanto la Fuerza Armada Telemundo. Pregunta Julio Vaqueiro de la... activando todo el sistema. Gracias, Estefano. Pregunta Julio Vaqueiro de la cadena Telemundo de Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Presidenta. Quiero insistir en el despliegue de la ayuda del que habla. Usted sostiene que fue inmediato, pero hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Buena pregunta. A mí me gusta generalizar, a mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué le digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vida y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo, a pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. Una coordinación, Julio, porque tú vienes con tu postura y yo quiero que, entonces te invito a ti, que vayas para que también escuches personas que están agradecidas a los voluntarios venezolanos, que están agradecidos a los rescatistas venezolanos. Pero no a vos, o sea, no justamente al manejo de las Fuerzas Armadas. Que venga nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana moviendo escombros para poder... ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y a quién ves tú en los centros de acopio clasificando todas las donaciones? A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. Han establecido cocinas de campaña, baños de campaña. Entonces no es que están con fusiles, sí están con palas, sí están con carretillas, y aquí ellos que sufrieron el dolor, porque lo vi a un comandante del ejército atendiendo un campamento a la gente a pesar de que toda su familia murió. Entonces no es bueno ese tipo de generalizaciones, porque ofendes. Es la generalización que hace ella. Pasa que todos los testimonios de los que habla ella no están registrados. En cambio, las malvadas generalizaciones de los periodistas son lo que todos estamos viendo día a día, con videos todo el tiempo de gente que reclama justamente eso, de cómo los militares aprietan personas, de cómo los militares, en lugar de estar levantando los escombros, están con armas yendo a perseguir opositores. Estamos todos viendo eso, Delcy. Estamos viendo todo eso. Vieja cara de lagarto. A ver si te queda bien claro, ¿no? Porque hablo de los trolls, del circo mediático, toda esa falopa que ya la conocemos muy bien acá en Argentina, de cómo los zurdos no se hacen cargo nunca de nada. Pero el nivel de cinismo que maneja esta bruja horrenda es realmente muy grande. Ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando.
Mira, hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más. Tú sabes muy bien que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con algunos países y aquí están. Y he hablado con su jefe de Estado, con su jefe de gobierno y con humildad. Pero eso es gracias a que los países han superado las diferencias y han dicho vamos a ayudar al pueblo venezolano. No porque vos seas una genia de la política, ¿eh? Doy las gracias. Con humildad sincera, doy las gracias para que toda la ayuda que nos han brindado sepan que el pueblo venezolano se los retribuye. Y di la orden de crear la condecoración Héroe de Venezuela, que ha sido entregada y está siendo entregada a los rescatistas que se van de nuestro país y ha sido entregada también a sus jefes de gobierno y a sus jefes de Estado. Cualquiera él sea o ella sea, ha sido entregada la condecoración Héroe de Venezuela en nombre de nuestra patria, Héroe de Venezuela a los 151 perros que estuvieron acá con unidades caninas. Gracias. Me quedé re tranquilo ahora que le dan medallas a perros, boludo. Es el turno ahora para la periodista Patricia Villega de la multiestatal Telesur. Bueno, esta me parece que la podemos saltear, ¿no? Dentro de lo que cabe, Presidenta, buenas noches y buenas noches también al presidente de la Asamblea Nacional y al ministro Diosdado Cabello. Yo tengo varias preguntas. Se lo saluda a Diosdado, boludo. Yo quiero ver solamente la pregunta por la respuesta. La verdad que al centro que le van a tirar, prefiero omitirla la respuesta de él, si no le saco el video más largo. Para hacerle. Usted desde el primer momento dijo que la prioridad era salvar vidas y ha reiterado en estas declaraciones de la noche que sigue siendo la prioridad, pero ¿en qué momento estamos de las fases de la tragedia después del doble evento sísmico? También en los eventos de carácter político durante este año, usted habló de un nuevo momento político para Venezuela, una tragedia de esta dimensión, con todo lo que acarrea no solamente para el Estado de La Guaira, sino para el país en general. ¿Qué otros consensos trae para la nación? ¿Cuáles serían sus llamados, digamos, a los sectores políticos, sociales, económicos en Venezuela? Si pudiera definir eso, ¿cuáles serían o cuál sería el consenso actual para el país? También en términos internacionales, usted acaba de mencionar lo que incluso con naciones con las que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, usted ha recibido la ayuda. ¿Ha sentido que inicia un nuevo momento de relacionamiento de Venezuela con el mundo? ¿Esto es también un parteaguas en esa relación con países con los que tradicionalmente o en los últimos años... Que no se note que es el medio comprado por ellos, ¿no? No había relaciones fluidas dada la dimensión de lo que vive Venezuela. Y también quisiera preguntarle, Presidenta, yo la he visto en algún momento de estas declaraciones que se le quiebra la voz. Usted tiene una responsabilidad pública, pero también es una mujer, es una hermana, es una tía, es hija. Debe haberla tomado del terremoto y tener una historia personal sobre Ay, cuéntenos cómo la está pasando, usted que es tan valiente. Eso, ¿qué ha sido para usted? ¿Cómo puede contarnos para la mujer que hoy dirige Venezuela, desde lo más íntimo, qué ha sido y qué ha significado para usted en enfrentar la dimensión de lo que están viviendo hoy los venezolanos y las venezolanas y los que hemos hecho de Venezuela nuestra tierra? ¡Qué asco, boludo! La pregunta es acá. No vamos a escuchar la respuesta de esta mujer a semejante chupada de media, ¿no? Por supuesto. Bueno, estaba salteando la pregunta y terminó de responder el centro ese diciendo que es una genia, una fenómena. Les ahorré el tiempo de escuchar esa estupidez y terminó. Así está, Delcy Rodríguez, que tiene que responder con evasivas y que tiene que decir que es todo un ataque mediático, son todas mentiras, cuando todo el mundo está viendo lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, todos los medios del mundo se están haciendo eco y muestran el desastre de cómo han manejado esta catástrofe. Y gracias a Dios que ha llegado esa ayuda de otros países, que no es gracias a Delcy Rodríguez, es gracias a la generosidad de los Estados Unidos, de la Argentina, de El Salvador, de Chile. Yo no vi a Cuba ayudando, yo no vi a ninguno de los comunistas amigos de ellos ayudando, y sí vi a la malvada derecha capitalista ayudando, ¿no? Pero bueno, menos mal que han aparecido esos países con muchos rescatistas, porque si fuera por Delcy, por las Fuerzas Armadas venezolanas, realmente estaríamos muy, pero muy lejos realmente de la cantidad de gente que han salvado
los países que han venido a ayudar. Estaríamos hablando de muchas más tragedias. Y, bueno, números que por supuesto siguen ocultando, ¿no? Sigue sin dar una devolución real de cuántos son los muertos verdaderos en estos momentos en Venezuela. Amigos, gracias. Como siempre, los invitamos a suscribirse. Los dejamos dejar sus comentarios, seguramente muy simpáticos, respecto de esta criminal, del criminal de Diosdado y compañía. Y nos vemos con mucho más contenido muy pronto.